Y estamos en Éxodo capítulo 4. Estuvimos leyendo los versículos 1 al 9. Ahora nos corresponde del 10 en adelante. Y estos versículos nos van a ayudar para poder ampliar un poco más nuestro tema, mis hermanos. Y Éxodo capítulo 4, versículo 10, vamos a darle lectura. Para los que tienen sus Biblias, vamos a leer hasta el versículo 17, donde nos dice de esta manera la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayáis de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Mis hermanos, esta porción de la palabra del Señor, estos versículos nos ayudan para que nosotros podamos recordar, mis hermanos, que quedamos en la lección de la semana pasada para poder conectarnos a las verdades que hoy nos quiere presentar la palabra del Señor sobre la reflexión, mis hermanos, de que estos milagros se refieren especialmente a los milagros del Señor Jesucristo. Solo correspondía a él expulsar del alma el poder del diablo y sanar el alma de la lepra, del pecado. Y así era para él. Primero expulsar al diablo y sanar la lepra del cuerpo para poder llevar a cabo su obra de redención, su obra de liberación de su pueblo de Egipto para la tierra prometida. Y lastimosamente, hermanos, nosotros muchas veces por no escudriñar la Biblia somos tentados a enfatizar mucho la sanidad, mucho los milagros, mucho las necesidades temporales, pero no ver que la podridumbre que hay en el corazón de los hombres tiene que ver con el pecado. Y Dios le enseñó esto a Moisés cuando Moisés tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios. Pero esto ya enfatizamos la semana pasada para poder nosotros ampliar un poco más para nuestra lección de esta semana. Y podemos nosotros ver que los versículos 10 al 17 nos lleva para comprender la otra faceta después de que Dios le explica a Moisés que el interés de él, más que sanidad física, más que lepra física, más que plagas, más que mover sol y tierra, mar, más que mover ríos, más que mover todo lo que el hombre no puede hacer, él está interesado entonces en transformar corazones, enseñarle a Moisés que la lepra del hombre es el pecado,
enseñarle al hombre que el milagro más grande es el problema del pecado que tiene en su corazón y que Dios lo puede transformar. Este es el punto que Dios lleva a la reflexión a Moisés antes de que Moisés pueda llegar para poder testificar al pueblo de lo que ha oído, de lo que ha visto y poder él dar el testimonio delante del pueblo de Israel. Pero Éxodo capítulo 4, versículo 10 al versículo 17 nos ayuda a comprender que Moisés siguió con retinencia la obra que Dios le designó. Quiere decir que la forma como Moisés se comporta delante de Dios, no como un hombre como debiera ser, alguien maduro en la fe, alguien que de verdad debe de comportarse, que siendo tomado en cuenta en las manos de Dios, debe caer rendido a los pies, debe obedecer y testificar. Él se comporta tristemente con esta palabra, reticencia, para que nosotros podamos ver, mis hermanos, que hay algunas cosas que al hombre a veces le cuesta expresar en su lado natural y que a veces eso le es obstáculo para serle fiel al Señor. Nosotros podemos notar, mis queridos hermanos, que en el corazón de Moisés había mucha, en cierta forma, incredulidad, en cierta forma, cobardía, en cierta forma, la intención mejor de callarse porque no se sentía capaz de llevar este mensaje ante el faraón, ante el pueblo de Egipto y ante su pueblo. Podemos ver la actitud de Moisés con todas estas características para que nosotros podamos ver, mis hermanos, que la misericordia de Dios es grande, que la presencia de Dios cuando confronta al hombre en su naturaleza real, tristemente, mis hermanos, lo que sale a luz es la desgracia que hay en el corazón del hombre. Y cuando nosotros vemos la actitud de Moisés, hay estas palabritas: desconfianza. Tristemente, nosotros podemos ver que hay cobardía, hay indolencia, hay incredulidad en la actitud de Moisés hacia la misión que Dios lo manda a hacer delante del faraón y delante de su pueblo. Y podemos notar que solo la gracia de Dios trata con Moisés, solo la gracia de Dios confronta a Moisés, solo la palabra de Dios quebranta el corazón de Moisés. Dios, conociendo cuáles son las flaquezas de nuestro corazón, Él muchas veces permite que otras personas sean parte de ese ministerio, como parte de nuestra enseñanza, para que salga a luz nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, y que por falta de confianza en el Señor, pues ahora Dios empieza a darle lección a Moisés de varias formas, de varias perspectivas, para que salga a luz la incredulidad de Moisés, su naturaleza como hombre pecaminoso que es. ¿No debemos también nosotros juzgar a los hombres por la prontitud de su discurso? No podemos nosotros como hombres juzgarlos de manera tajante, porque Dios sabe sacar lo mejor de aquel hombre que está dispuesto a obedecer al oír la palabra de Dios, pero también Dios está dispuesto de hacer maravillas y milagros en el corazón de aquel hombre que sabe que se siente incapaz delante de Dios. Dios sabe hacer milagros en el corazón de aquel hombre que se presenta como rebelde delante de Dios. Pero en este caso tenemos la actitud de Moisés delante de Dios, para que nosotros podamos ver, hermanos, que solo la gracia de Dios es el que obra en nuestra vida. Solo el poder de Dios es el que se manifiesta. Solo su misericordia, hermanos, es que realmente se manifiesta en nuestra vida, porque nosotros somos indignos, nosotros no merecemos de su gracia. Y cuando Dios brota del corazón del hombre su flaqueza,
El Señor se glorifica, ya sea que obedezca el 100% o el 50% o el 0%, porque Dios va a tener que llevar a cabo su obra. Podemos nosotros, mis hermanos, como humanos, no adelantarnos a juzgar, porque vamos a ver muy pronto las maravillas que Dios puede hacer en el corazón de los hombres que se presentan de una o de otra manera delante de Dios. Y entonces viene la palabra del Señor, nos hace reflexión de que la lengua tardía puede tener mucha sabiduría y verdadero valor. A veces Dios elige como mensajeros suyos a quienes tienen en grado mínimo las ventajas del arte o de la naturaleza, para que en ellos pueda verse más gloriosa su gracia. Cuando nosotros pensamos en esta otra forma de pensamiento en que hay en el contexto, solo podemos ver que ni siquiera estaba el hermano de Moisés ante la presencia de Dios, pero Dios ya estaba pensando quién iba a acompañar a Moisés. Mis queridos hermanos, los discípulos de Cristo, para entender esta parte, tenemos que recordar que la Biblia dice que era hombre del vulgo. Tenemos que comprender que la Biblia dice que no eran hombres que tenían un profesionalismo en el sentido humano de la palabra. Y podemos recordar que los discípulos de Cristo no eran oradores profesionales hasta que el Espíritu Santo los hizo tales. Dios condesciende a responder la excusa de Moisés para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que ni aunque llegue el mejor orador para poder hablar algo de Dios, tiene que ser Dios el quien obre en su vida. Pero también cuando llega el hombre que no tiene la habilidad para hablar y se siente que realmente no puede llevar a cabo esa obra, tenemos que aprender que es Dios el que va a manifestarse en su vida. Dios le va a tener que enseñar. Y cuando nosotros vemos que acá hay de dos formas de pensamiento, podemos ver que Dios lo usa para su gloria. Dios le da lecciones a Moisés. Mis hermanos, si Dios condesciende a responder la excusa de Moisés, mis hermanos, ¿cuántas veces Dios ha querido usar a muchos hombres en la forma de Moisés, pero a veces se sienten tan limitados, a veces se sienten tan cobardes o tan insuficientes de que no obedecen a la voz de la obra que Dios quiere que hagan, y entonces Dios tiene que levantar otra forma de ministerio para poder glorificarse. De una o de otra manera Dios se glorifica. Podemos nosotros reflexionar que hasta la autodesconfianza que nos impide cumplir el deber o nos obstruye en el trabajo es muy desagradable para el Señor. Podemos nosotros ver esta parte para poder aprender de las grandes lecciones que Dios le estaba dando a Moisés en el llamamiento a este ministerio. Pero mientras culpamos como humanos que somos a Moisés a leer las escrituras, su conducta delante de Dios, porque somos tentados para pensar de esa manera, por su actitud en este servicio peligroso, preguntémonos a nuestros corazones si no estamos descuidando deberes más fáciles y menos peligrosos para poder nosotros entrar a la reflexión en el orden del Señor, para darnos cuenta si en realidad estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. La lengua de Aarón con la cabeza y el corazón de Moisés compondrían un ser completamente apto para esta tarea. Podamos nosotros como humanos ver esta parte en lo que Dios hace de manera duple para poder glorificarse el Señor. Ve la flaqueza de Moisés, ve la habilidad que hay en Aarón, pero
Cuando ve Dios la flaqueza de Moisés y la habilidad que hay en Aarón, su hermano, para hablar, para comunicarse, Dios es el que tiene que ser glorificado en ambas partes para que nosotros no caigamos en malas interpretaciones de las escrituras, ya sea en la forma como Moisés se presentó delante de Dios, pero también ya sea como Aarón, que tenía una habilidad para hablar, que no es ni Moisés ni Aarón, sino la gracia de Dios que se manifiesta en medio de los dos para enseñarles grandes lecciones espirituales, para que Dios se glorifique a sí mismo. Y entonces, mis hermanos, ser completamente apto para esta tarea. Dios promete: yo estaré con tu boca y con su boca. Hermanos, cuando Dios ve lo que es nuestra debilidad, nuestra flaqueza, y cuando Dios tiene que levantar a otro por nuestra flaqueza, Dios va a unir este duple de dones y talentos para que Dios sea glorificado, pero que a Dios le interesa una relación profunda, sincera con Él, para que Él se glorifique y aprender de nuestros errores, aprender de nuestra flaqueza, para que Dios sea glorificado. Podemos nosotros notar que aún Aarón, que podía hablar bien, no podría hablar de este cometido a menos que Dios le diera permanentemente enseñanza y ayuda, porque esto es obra del Espíritu Santo, porque esto es el poder de Dios. Para que no malinterpretemos que Aarón sí podía y Moisés no podía. No, Dios solo saca luz la desgracia del hombre que es tentado para quitarle la gloria a Dios cuando tiene ciertos talentos, pero también Dios saca luz cuando el hombre se siente insuficiente para corresponderle, para cumplir la misión que Dios le ha dado, y Dios usa las dos partes para humillar a ambos, para que glorifique su nombre, para enseñarle a ellos, para enseñar al pueblo de Israel, para enseñar a Egipto, que Dios usa de una manera tan especial a aquellos quienes van a entender que ni aún con su flaqueza, si se humillan delante de Dios, Dios los va a usar para su gloria y para su honra. Mis hermanos, cada uno de nosotros podemos notar a la luz de la palabra del Señor de que esta es la forma como Dios obra, como Dios ha obrado, pues sin la ayuda constante de la gracia divina, hasta los mejores dones pueden fallar y los mejores talentos fallan, porque si no es fruto de la gracia divina, no va a glorificar a Dios. A veces, tanto predicadores como maestros, como evangelistas, como misioneros, como cantantes o como hombres que pueden tener un liderazgo en la iglesia, son tentados a hacer lo que es desagradable delante de Dios, quitarle la gloria a Dios. Pero podemos aprender acá, hermanos, en la actitud de Moisés, que no fue lo correcto, porque Moisés, de una manera tan humana como era, pues él saca a luz su indolencia, su cobardía, su incredulidad como hombre. Pero también Dios saca a luz la habilidad de Aarón, pero tiene que enseñarle a Aarón que no es su talento, no es su habilidad de hablar, sino su poder, sino su gracia en él, sino la fe que es por el oír, para que ambos puedan hacer el trabajo que Dios desea, porque hubiera querido el Señor que hubiera sido solo Moisés, pero no fue así por la flaqueza que había en la vida de Moisés. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, esto nos ayuda a comprender en síntesis que si no es por la gracia de Dios, si no es porque Dios obra en la vida de ambos, las cosas no se llevan a cabo. Porque es la gracia de Dios, porque es el poder de la palabra de Dios, porque es el poder de su Santo Espíritu que obra en la vida de estos dos hombres para que Dios sea glorificado. Podemos ver cómo sale a luz
la realidad de la persona, de la vida de Moisés delante de Dios, cómo Dios saca a luz la habilidad natural que hay en la vida de Aarón, pero es Dios el quien se glorifica en ambas vidas, para poder nosotros comprender que Dios obra de diferentes maneras en nuestra flaqueza cuando nos presentamos delante de Dios. Esto es lo que podemos comprender, mis hermanos, los versículos 10 que hemos aprendido a los versículos 17, para que Dios sea glorificado. Cuando nosotros veamos dones y talentos, tengamos mucho cuidado. Podemos caer nosotros en la forma como cayó la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, por no entender lo que son ministerios, lo que es liderazgo, lo que son dones, lo que son talentos, podemos nosotros quitarle la gloria a Dios de una o de otra manera. La iglesia de Corinto, cuando vio la habilidad de enseñanza doctrinal del apóstol Pablo, muchos decían, yo soy de Pablo. Otros, cuando vieron la habilidad de Apolos para hablar de manera elocuente, decían, no, nosotros nos quedamos con Apolos porque él es elocuente para hablar. Y otra parte de la iglesia de Corinto decía, no, nosotros nos quedamos con Pedro, porque Pedro con un sermón se convierte en miles. Con unas oraciones, pues muchos se sanan físicamente. Ellos no lograban entender lo que había de fondo, cómo Dios obra dentro de su iglesia, cómo Dios desarrolla los talentos y los dones para que glorifiquen su nombre. Y el apóstol Pablo tiene que llevarles a la reflexión. Hermanos, aquí yo no soy nadie, Apolos no es nadie, Pedro no es nadie. Yo no morí por ustedes en la cruz, ni Pedro murió por ustedes en la cruz, ni Apolos. Aquí Jesucristo es todo. Y esto nos lleva a la reflexión, mis hermanos, cuando vemos nosotros que Dios usó a Moisés haciendo milagros, prodigios, maravillas, cómo Dios lo utilizó en todo este periodo, pero que Moisés fue tan cuidadoso para que los hombres y él se dieran cuenta que es peligroso quitarle la gloria a Dios y que todo le corresponde a Dios. Pero cuando se ven los talentos también que Dios mismo saca luz en la vida de Aarón, solo podemos nosotros darnos cuenta de que también, si no es por la gracia de Dios, si no es por la fe en Cristo, si no es por el poder del Espíritu Santo, estos talentos tampoco funcionan, que glorifican al Señor si le quitan su gloria, si le quitan su honra. No se trata de quién habla bonito. No se trata de que si el hombre es especial, de que si el hombre tiene algo bueno dentro de él, nos damos cuenta que no. Se trata de glorificar a nuestro Señor, de adorar a nuestro Señor, de tener una relación correcta con Dios. Se trata de darle toda gloria, honra y poder para que nuestra relación con Dios, hermano, sea de manera correcta delante del Señor. Dios estaba enseñando esto a Moisés, estaba enseñando esto a Aarón, estaba enseñando a los egipcios, estaba enseñando al pueblo de Israel para que no pudieran caer en la idolatría para poder idolatrar a Moisés o a Aarón. Hermanos, cuando nosotros vemos estas verdades que tenemos a la luz de la palabra del Señor, nos debe de reflexionar que hasta el día de hoy las iglesias a veces son tentados para idolatrar a su pastor o a los líderes. Y esto es peligroso, hermano, porque esto no glorifica al Señor. Hay muchos que no se atreven a cuestionar al pastor cuando está dando una falsa doctrina, creyendo de que el pastor es la última palabra. No, hermanos, ningún pastor, ningún líder, ninguno, ni por más que tenga 2, 3, 4, 5 dones, ni por más que tenga 2, 3, 4, 5 talentos, mis hermanos, ninguno de estos dos son infalibles. Si no estudian la palabra, si lo que predican, lo que enseñan no está de acuerdo a la enseñanza, a la doctrina de la palabra en relación a todo lo que son los atributos de Dios, para no contradecirlos, tanto atributos como doctrina y principios. Hermanos,
Si esto no se contradice, glorifica al Señor. Pero si algún líder o algún pastor contradice algo de doctrina bíblica, algo de principios bíblicos, mis hermanos, tenemos toda la autoridad como iglesia, como pastor, de poder hablar al hermano, a la hermana, quien no está glorificando a Dios en la forma correcta. Y esto era lo que hay de acá, hermanos, en este pasaje, cómo Dios saca a luz quién realmente era Moisés, sus debilidades, sus flaquezas como hombre que era, pero también quién era Aarón, sus habilidades, sus talentos. Dios le dice a Moisés, yo conozco a tu hermano, él es bueno para hablar, pero tenés que entender, Moisés, que no es la habilidad. Tenés que entender que es mi gracia, que es el poder de mi Santo Espíritu, que es el poder de mi palabra que va a obrar para todos aquellos quienes quieren cumplir mi misión, para aquellos quienes quieren llevar el evangelio a Egipto, el evangelio a todas las naciones que están en tinieblas, para todos aquellos quienes quieren ser útiles en mis manos, tienen que aprender a humillarse delante de mí, porque no es el poder de Moisés, no es el poder de Aarón, sino es mi poder para que mi nombre sea glorificado y magnificado. Hermanos, lastimosamente muchas modas contemporáneas hay en muchas congregaciones, donde quieren exaltar al pastor por ciertos dones y talentos, y esto es muy peligroso, porque no glorifican al Señor, porque tenemos que entender que toda gloria y toda honra es para el Señor, no para el pastor, no para los líderes, no para la iglesia, es para el Señor, para que tengamos una relación correcta con Dios, de igual como Moisés lo comprendió, que con todo temor y temblor llegaba delante de Dios al escuchar a Dios, al tener una relación con Dios, de igual como lo tuvo que aprender a Aarón, para que este Aarón pudiera entender que no es su habilidad, sino la gracia de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, podemos nosotros entonces comprender que es la enseñanza que hay acá de fondo para no idolatrar a líderes, pastores, a nadie, sino solo darle gracias a Dios que en su gracia ha llamado a algunos al ministerio, que inmerecidamente Dios tiene por líderes algunos, no porque sean buenos, sino porque Dios es bueno y porque su misericordia se ha derramado en la vida de aquellos quienes se quieren humillar delante de la presencia del Señor. Pero podemos ver ya los versículos 18, hermanos, a los versículos 23, quizás, aunque no lo terminemos todo, la otra fracción que nos corresponde ver para poder dejarlo como introducción para la otra semana. Podemos nosotros comprender de que pasando de esta escena, la lección que Dios saca luz en la vida de Moisés, en la vida de Aarón, podemos nosotros notar, mis hermanos, que después que apareció en la zarza, Dios habló frecuentemente con Moisés. Es algo muy especial. Después de que Dios se manifestó en la zarza, cuando nosotros recordamos cuando Dios le dice a Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde pisas santo es, Dios no estaba enfatizando de manera esencial o especial algo geográfico, sino porque estaba en estrecha relación su presencia con Moisés y está enfatizando la presencia, la omnipresencia del Dios Altísimo delante de Moisés, que el hombre debe de aprender a llegar delante de Dios como indigno para que se dé cuenta que está ante un Dios 3 veces santo. Y cuando nosotros vemos esta gran lección, a veces somos tentados para pensar, es que en realidad, pastor, hay ciertos lugares santos. Somos tentados para pensar, hay ciertos lugares más santos, más sagrados que otros. Mis queridos hermanos, tenemos que comprender que donde está la presencia del Señor es santo.
donde está su omnipresencia, donde está su santidad de santo, donde están los llamados a sus hijos a ser santos, como el Nuevo Testamento lo dice, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, sé santo porque yo soy santo. Ahí está la presencia de Dios. Recordando que la presencia de Dios nos lleva a esa relación correcta con Dios, cuando Dios dice a través de su palabra, vosotros sois templos del Espíritu Santo, morada del Dios Altísimo. Más que un lugar geográfico, es la presencia de Dios que está dentro de nuestros corazones, que mora dentro de nuestros corazones. Pero comprendamos que esta lección Dios le da a Moisés después de que aparece en la zarza. Ahora Dios habló frecuentemente con Moisés, era más de continuo. Moisés estaba al tanto de la voz de Dios. Dios estaba dando a conocer su voluntad, su revelación progresiva en el corazón y en la mente de Moisés para que pudiera anunciarlo al pueblo, a los egipcios, para que nosotros entendamos, hermanos, que una dulce comunión con Dios empieza con esa experiencia de santidad, de que ahora la omnipresencia de Dios está dentro de nosotros y podemos hablar con Dios de manera abierta, de manera sincera y exponer delante de Dios nuestras peticiones, sabiendo que ni aún nuestras peticiones deben estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras para que glorifique el nombre del Dios Altísimo. Y mis hermanos, si después de que Moisés tuvo este encuentro con Dios, ahora Dios habla más frecuente, más continuo con Moisés, nos ayuda a comprender que es de la misma manera en que nosotros debemos de relacionarnos con Dios. Después de que Dios saca nuestra desgracia, cuando lo conocemos a Él, igual como le pasó a Moisés, después de que Dios le explica a Moisés que está Aarón que le va a ayudar, podemos nosotros ver cómo Dios lo lleva con mucha amplitud a Moisés para que él aprenda de las grandes lecciones, porque Dios lo está llamando a un liderazgo para poder sacar a su pueblo de Egipto, pero primero él tenía que ser confrontado, humillado, restaurado, para que él pudiera entender los misterios de Dios de manera tan gradual, hermanos, para que el hombre se dé cuenta de que necesita de que su alma se llene de la palabra de Dios, se llene del propósito y de la voluntad de Dios, para que su Santo Espíritu haga obra en él y para que tenga la sabiduría del Dios Altísimo, para que glorifique el nombre del bendito Creador. Cuando nosotros vemos esta escena que Dios saca luz, hermanos, tengamos cuidado en creer que hay lugares más sagrados que otros, lugares geográficos. Si hay un lugar que está la omnipresencia de Dios, están aquellos corazones que han caído rendidos a los pies de Cristo y ahora lo tienen como su Señor y Salvador. Ellos son morada del Dios Altísimo, son templo del Espíritu Santo, que Dios obra a través de ellos, a través de su palabra, para que cada día nos humillemos delante de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida, en llevar la gran comisión, en testificar a los que no conocen a Cristo y a poder ayudar a los que son de su pueblo para que maduren, para que crezcan, para que sean restaurados, podamos ayudar al pueblo de Dios para que Dios sea glorificado, pero la obra es del Señor y Él tiene que ser glorificado, y que el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de las personas, más que milagros físicos de sanidad, más que suplir necesidades temporales humanas, más que lepra, más que mover cielo y tierra, el mayor milagro es el milagro del quebrantamiento del corazón, cuando el hombre llega humillado delante de Dios como pecador y que necesita de un Señor y Salvador de su vida. Cuando vemos que Dios enseña esto a Moisés, nos ayuda a comprender, mis hermanos, la gran responsabilidad que tenemos de poner en orden las cosas que glorifican a Dios, para que no le robemos su gloria, no le quitemos su gloria, para que toda gloria y toda honra sea para Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.